buenas noches. Mi nombre es Daniel Amora y soy jefe de vinculación del Museo de Arte de Baja California Sur. En esta ocasión es un honor para mí presentar la Noche de Museos con la exposición Paisajes, colección del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Queremos hablar de 3 artistas muy particularmente seleccionados en esta exposición. Vamos a hablar de su ritmo de pincel, de su paleta de color, de su estética, pero principalmente queremos hablar de la composición que comparten estos 3 cuadros. Vamos a hablar de Carlos Mérida, Rafael Coronel y el maestro Günter Guerzo. El Cristiano, o mejor conocido como el Teporocho, del autor Rafael Coronel. Rafael Coronel es un prolífico autor mexicano que en sus obras da vida a personajes hipnóticos y de cierta cualidad onírica, lo que logra que el espectador conecte con esa ficción. Si observamos la composición, podemos apreciar un triángulo perfecto entre el sombrero, el rostro de la persona que está como acostada y la bebida que sostiene el personaje. Este personaje que sostiene la bebida es el mismo que vemos postrado y lo que se logra es una composición centrada. Prevalecen los tonos del azul al gris, llegando hasta el negro e incluso pasando por rosados. Es la misma paleta de color que nos da una sensación de frialdad, de oscuridad, un color, por decirlo de alguna manera, más serio. Esta pieza nace en una etapa de Coronel en la que el autor maneja mucho esos tonos. Fue pintada en el año 1968. El Cristiano fue pintada en el año 1968. Tonos muy sobrios, muy oscuros, muy tristes, que de alguna manera se corresponden con las experiencias de vida del pintor en esa etapa, pues fue en esta época cuando pierde a su esposa Ruth, hija de Diego Rivera y Lupe Marín, y madre de su único hijo, Juan Coronel. Esta pérdida conecta a Coronel con un ejercicio distinto de su pintura, pues elige viajar y descubrir nuevos instintos hacia su visión sobre México y sobre su trabajo. La estética de Coronel se mueve entre el sueño y la realidad. Es como un intermedio entre lo realista y lo fantástico. Su pincelada es muy pulcra, de una estética muy reconocible siempre en su obra y que nos permite identificarlo. Ciudad Maya. El arte abstracto en México tiene en Günter Guerzo una de sus figuras más representativas. Artista plástico mexicano de ascendencia húngaro-alemana, sus raíces y constantes viajes a Europa le hicieron coincidir con artistas de la llamada época de la ruptura. Pero es probable que sea en el núcleo familiar en donde se instaurara esa fascinación por las culturas precolombinas. Ciudad Maya es la obra de este pintor que se integra a la colección Paisajes. Para analizar este cuadro, partimos de que no hay un personaje central. La composición nos remite a la posibilidad de una perspectiva aérea o piramidal. Si hacemos este ejercicio de las 3 líneas, encontramos desde la composición de la perspectiva ese punto de fuga. Todo parte de este cuadro al centro de la composición. Desde ahí es cómodamente visible y se compensa a formas iguales. Es importante mencionar la paleta de color, muchos azules, grises, ocres y el jade. Este último es importante y prevalece porque es el color de una de las piedras más emblemáticas de los mayas, que es el jade, presente en su joyería y en sus ornamentos ceremoniales.
Pájaros en diálogo, de Carlos Mérida. De origen guatemalteco, Carlos Mérida radicó en México hasta sus últimos días. Un artista que transgredió las formas en que el muralismo se había realizado en nuestro país. Algunos otros materiales que el autor utilizó en sus trabajos fueron la madera y la tela. En el MUAPS tenemos la fortuna de tener en exposición la obra Pájaros en diálogo, un monumental mural realizado en lana teñida y algodón, trazos con una propuesta de orden y color. En esta composición de Mérida podemos observar una forma distinta de resolver. Dos sucesiones de líneas que son los puntos fuertes de la obra. Si partimos desde el centro, esta es una composición muy compleja, pues si observamos detenidamente la parte superior, podemos advertir un pequeño cuadro de color donde no se observa nada. Este espacio nos genera un descanso a la exposición geométrica y colorida de las formas y al mismo tiempo nos indica un centro en la composición. Los colores que predominan, blancos, rojos, azules, grises, que le dan sombra y tridimensionalidad. Pájaros en diálogo es una obra que conforma un equilibrio perfecto entre el arte contemporáneo y la artesanía, que corresponde con una etapa del artista en donde apreciamos una marcada línea geométrica desde donde se desarrolla también la forma y contenido más enfocada hacia las raíces indígenas. Rafael Coronel, Gonter Guerzo y Carlos Mérida, tres pintores importantes en la vida plástica de México, tres autores con una estética congruente con su filosofía artística y de vida, aquella que se concreta en el cuadro para maravillarnos y hacernos conectar con todo lo que a nuestros ojos está oculto y que se devela a partir del mágico ojo que ve antes que nosotros, el ojo del artista. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro, hoy.